Buenos días. Bueno, en primer lugar, yo también quiero agradecer al comité organizador y en especial a María José Álvarez Pasquín y a Ángel Gil su invitación a participar en este simposio. El tema que a mí me corresponde presentarles es el tema de las nuevas perspectivas o nuevas posibilidades que tenemos de vacunación en el adulto. Y les voy a hablar básicamente de aquellas novedades que ha habido en el último año, tanto en cuanto a nuevas indicaciones de vacunas o nuevas vacunas que tenemos la posibilidad de aplicar actualmente en adultos. Aquí les muestro mi potencial conflicto de intereses. Y los temas a los que me voy a referir durante mi presentación van a ser básicamente los 4 que les muestro aquí. En primer lugar, ya sé que se habló ayer del tema, pero yo me voy a centrar básicamente en las posibilidades de vacunación que tenemos en adultos y las nuevas estrategias que actualmente se están implementando en la mayoría de países del mundo de vacunación en el adulto y de vacunación en embarazadas para hacer frente al resurgimiento y a la reemergencia de la tosferina. En segundo lugar, hablaremos de la hepatitis B, la vacuna de la hepatitis B y la diabetes. Hay novedades en este sentido, con aplicación de vacunación en Estados Unidos en base a un problema que ellos han detectado. Después hablaremos de la vacuna antineumocócica conjugada 13 valente, su aplicación en adultos. Esto se habló ayer extensamente por el doctor Smith. Yo no les voy a presentar ni mucho menos todos los datos que él les presentó, sino que me voy a ceñir básicamente a cuáles son las estrategias que en España en estos momentos tenemos para su aplicación y me voy a centrar en aspectos más prácticos. Y por último, una posibilidad de futuro, pero de futuro cercano, será hablarles un poquito de la vacuna frente al herpes zóster. La tosferina, la tosferina yo creo que no les voy a contar nada nuevo, ¿no? Todos ustedes saben perfectamente que es una enfermedad que ha resurgido en los últimos años. Aquí tienen los datos de Estados Unidos hasta el año pasado, en que se ve claramente cuál ha sido la curva evolutiva de esta enfermedad, ¿no? Desde la introducción de la vacuna DTP de célula completa en los años 50, hubo una disminución marcadísima del número de casos de la enfermedad, pero ya vemos como en los últimos años y sobre todo a partir de mitad de la década de los 90, ha habido este aumento importantísimo que ha sido mucho más manifiesto en estos últimos años, ¿no? Y esto, en cierta forma, ha coincidido, esto lo apuntaba también ayer el doctor Javier Díez Domingo, ha coincidido con el cambio de la vacuna de célula completa por la vacuna celular. ¿Qué ocurre en España? En España, la situación quizás la hemos visto con retraso respecto a cómo lo vieron en Estados Unidos o cómo lo han visto en otros países europeos, pero está ocurriendo exactamente lo mismo. Aquí les muestro los datos oficiales, los datos de declaración obligatoria de tosferina en nuestro país, en los cuales todos ustedes son conscientes de que están sometidos a un sesgo de infradeclaración. O sea, estos datos no son, están infraestimados de cuál es la situación real, ¿no? Pero vemos cómo durante todos estos últimos años nos habíamos mantenido en cifras de incidencia alrededor de un caso por 100.000, pero ya vemos como en el último año esto se ha multiplicado por 5, estamos a más de 5 casos por 100.000. ¿Y cuál es el papel que juegan los adultos en todo esto? ¿Por qué es una vacuna de la cual estamos hablando, cuando clásicamente ha sido una vacuna de niños, de que tenemos que empezarnos a plantear de vacunar al adulto? Pues porque si miramos cuál es la distribución por edades y cuáles han sido los cambios que se han producido epidemiológicos en cuanto a la edad de presentación de la tosferina, vemos claramente, aquí vemos datos de Europa y aquí tenemos datos de Estados Unidos. Quizás es un poco difícil de ver esta figura, pero lo que muestra es la distribución por edades, por los diferentes grupos de edad en los diferentes años, ¿no? Y esto va desde el año 1998 hasta el periodo entre 2003 y 2007. Ya vemos, si nos fijamos en el grupo de mayores de 15 años, que agruparía básicamente los adolescentes y los adultos, vemos cómo ha habido, tanto en Europa como en Estados Unidos, un aumento importantísimo a lo largo de todo este periodo del número de casos, ¿no? Y resumiendo un poco esto, en Europa, en 1998, aproximadamente un 15% de los casos de tosferina eran en adolescentes y en adultos, y en el periodo 2003-2007 hemos pasado a un 42%, de un 15 a un 42%. Y en Estados Unidos, en el 98, más o menos un 30% de los casos de tosferina eran adolescentes y adultos, y en el 2007 han pasado a casi un 50%.
Otros datos, otros estudios que nos documenten si realmente la tosferina es una enfermedad frecuente en los adultos, pues tenemos muchísimos trabajos más que también documentan esto. Y trabajos que documentan pues, que en el adulto es donde precisamente hay más infradiagnóstico y más infradeclaración de la enfermedad, ¿no? Esto son diferentes estudios. Este es un trabajo publicado en Lancet Infectious Disease hace ya algunos años en que ya ponía sobre la mesa este problema, ¿no? Fíjense, tanto en Estados Unidos, estos son 3 trabajos de Estados Unidos, este es uno de Inglaterra y este es uno de Francia, en el cual se mira cuál es la incidencia declarada de tosferina en adultos y aquí pues tendríamos cuál sería la incidencia que estos autores estiman que sería la real. Fíjense la diferencia tan importante que hay. Y después también hay numerosos trabajos que lo que han intentado ver es aquellos adultos que tienen tos de más de una semana, más de 15 días de evolución, si en realidad esta tos está causada por la tosferina. Y lo que demuestran es que en un porcentaje alto de casos sí que es así, ¿no? Estos son diferentes trabajos en diferentes años y en diferentes países y como pueden ver aquí, pues desde un 6% según, bueno, estos serían adolescentes en Estados Unidos, hasta un 32%, esto es en adultos, en un estudio hecho en Alemania hace ya bastantes años, en 1995, la causa de esta tos persistente es una tosferina. Pero el principal problema con la tosferina no son los adultos. Los adultos pueden padecer la tosferina, pero no suelen hacer formas graves de tosferina ni suelen morir de tosferina. El problema es que estos adultos, pues, contribuyen a perpetuar la circulación de Bordetella pertussis en la comunidad y son los transmisores de la tosferina a los niños, ¿no? Este es un primer trabajo que apuntaba en este sentido. Este es un trabajo pues, que se hizo en Estados Unidos, se publicó en 2004. Era un estudio en que lo que hacían era recoger 774 casos de tosferina en lactantes, niños más pequeños de 1 año, en 4 estados de Estados Unidos y hacían un estudio de todos los contactos familiares de estos niños, ¿no? En total se estudiaron los contactos familiares del 80% de estos niños. ¿Y qué se encontró? Se encontró que el 43% de estos contactos familiares de lactantes eran los casos primarios, eran quienes les habían contagiado de tosferina a estos niños. Y mayoritariamente la madre era la más afectada por el problema. El 32% de transmisiones a los lactantes estaban originadas a partir de la madre, después venían los hermanos, el padre y los abuelos. Pero esto no solo ocurre en Estados Unidos, en nuestro medio también ocurre. Nosotros intentamos reproducir este estudio de Estados Unidos en nuestro hospital, en un estudio que hicimos recientemente en colaboración con el Servicio de Pediatría, concretamente con el doctor Moraga. Miramos todos los niños que acudían a urgencias o ingresaban por tosferina. Hicimos un estudio en el Servicio de Medicina Preventiva de los contactos familiares de estos niños, ¿no? El estudio abarca el periodo desde enero de 2005 hasta diciembre de 2009. Como caso índice consideramos todos aquellos niños menores de 16 años que tuvieran una tosferina confirmada por cultivo por PCR y como contactos familiares, que fueron los que estudiamos, pues consideramos todos aquellos convivientes o contactos estrechos con el caso durante el último mes y a los cuales les hubiéramos tenido la posibilidad de hacerles pues, una visita y hacerles estudio microbiológico con cultivo con PCR de un aspirado nasofaringeo para documentar si tenían o no la tosferina. En total incluimos 91 niños con tosferina y estudiamos 404 contactos familiares de estos niños. De estos 404 contactos familiares, 121, es decir, un 33%, salieron positivos, que corresponde a 61 casos primarios. De estos, la mayoría, como ven, el 72% de los que fueron positivos eran convivientes, o sea, en la misma familia, y un 36% eran los padres o las madres de estos niños. Entonces, analizando esto por edades, bueno, en conjunto, estos 61 casos primarios correspondían a 51 niños, a 51 lactantes, lo que representa que el 56% de los lactantes con tosferina atendidos en nuestro hospital en este periodo tenían un familiar que era el caso primario que les había contagiado. Y si lo distribuimos por grupo de edad, en los menores de 6 meses vemos como la rentabilidad del estudio de contactos es más alta, porque estamos detectando más contactos positivos, un 67,7% que cuando los niños son más mayores. ¿Esto por qué? Pues porque un niño pequeño está más en casa, no va al colegio y por tanto tiene muchas más posibilidades de que el que le contagie sean sus convivientes familiares que no el niño más mayor.
Bueno, todo esto pues, ha llevado a plantear nuevas estrategias vacunales, como todos ustedes saben, con el objetivo principal de evitar sobre todo la morbilidad en estos lactantes porque son los más vulnerables, son los que hacen formas malignas de tosferina y pueden fallecer a consecuencia de la tosferina. Estas estrategias, bueno, ya se dijeron extensamente ayer. Yo me voy a centrar básicamente en lo que sería la vacunación universal de los adultos y en lo que sería la vacunación de la embarazada. Y, bueno, la estrategia del nido, pues prácticamente no voy a hablar de ella porque es que iría incluida, si se hace vacunación universal del adulto, pues iría incluida dentro de la vacunación universal del adulto, a excepción de lo que serían los hermanos o personas convivientes que no sean adultos. Hay dos vacunas pues, que son útiles o que tenemos a nuestra disposición desde hace ya años para hacer frente a este problema. Pues básicamente Boostrix es una vacuna de GSK, es la primera que estuvo disponible en nuestro país. Es una vacuna tricomponente, es una vacuna que tiene toxina pertúsica, melotina filamentosa y pertactina, y después Triaxis, es una vacuna de Sanofi Pasteur MSD, que es una vacuna pentacomponente que, además de los 3 componentes de Boostrix, tiene Fimbrias 2 y 3. ¿Cómo se puede utilizar estas vacunas para la vacunación universal del adulto? Pues vamos a ver qué es lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos recomiendan que una de las dosis de vacuna de T que se da cada 10 años a los adultos allí, pues la sustituyan por la vacuna de TPA. Y haciendo hincapié que, aparte de todos los adultos, pues sobre todo muy importante pues pensar en la estrategia del nido, ¿no? Todas aquellas, esto es lo que dijeron en el 2005, cuando incorporaron la estrategia del nido, todas las mujeres embarazadas no vacunadas, una vez hubieran dado a luz, pues se vacunaran todos los contactos de los lactantes más pequeños de 12 meses y todo el personal sanitario que estuviera en contacto con los lactantes. ¿Qué intervalo de tiempo tiene que pasar desde la vacunación, la última vacuna de T con la vacuna de TPA? Esto ha cambiado en los últimos años. Antes se decía que si se daba más frecuentemente de cada 10 años, la vacuna podía ser más reactógena y no se recomendaba. Después se pasó a decir que en situaciones de alto riesgo, pues el intervalo mínimo sería de 2 años, y actualmente los americanos, delante del problema en el que tienen, con brotes importantes, como saben, de tosferina en California, en Washington, dicen que aunque si se administra muy cerca de la última dosis de DT puede haber más reactogenicidad local, los beneficios de la protección sobrepasan grandemente estos riesgos de reacciones locales. Y, por tanto, actualmente en Estados Unidos recomiendan vacunar con DTPA independientemente del tiempo que se haga que se ha recibido la última dosis de DT. Pero, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que después de más de 5 años, desde el 2005, que ellos implementaron la estrategia del nido y la vacunación universal de los adultos, han visto pues, que la incidencia de tosferina no se ha modificado, sino que tienen brotes incluso más importantes que los que tenían hace unos años, ¿no? Entonces, analizando el problema, han visto que es que tanto la vacunación del adulto como la estrategia del nido consigue coberturas muy bajas. Es difícil el acceso, los adultos, como sabemos, pues bueno, no estamos mucho por la labor de vacunarnos, y entonces esto ha fracasado. Ha fracasado en cuanto a ver una disminución en la incidencia de la enfermedad. Y en Francia, que también incorporaron las mismas estrategias hace años, ha pasado exactamente lo mismo. Las coberturas que tienen con DTPA en adultos o con estrategia del nido son inferiores a un 30-35%. Esto les ha llevado pues, a que, como saben, en octubre de 2011 los americanos pues, introdujeron la vacunación de la embarazada como estrategia para ver si conseguían así hacer frente a este resurgimiento de la tosferina. Entonces, la vacunación de la embarazada ellos la plantean en el último trimestre, bueno, básicamente a partir de la 20ª semana de gestación, a todas aquellas gestantes que no hubieran sido vacunadas de tosferina con la vacuna de TPA pues, previo al embarazo. ¿Qué ventajas tendría la vacunación de la embarazada? Pues, en primer lugar, induciría protección hipotéticamente a los recién nacidos por paso transplacentario de anticuerpos, y, en segundo lugar, pues, si la madre cogiera la tosferina, pues esta madre la transmitiría al niño. Si la madre está vacunada, la probabilidad de que esta madre coja la tosferina es más baja. Ventajas: es más fácil acceder a las madres que al resto de la familia o al adulto. Las madres todas tienen controles ginecológicos, las madres todas van a hacer el parto en el hospital, por tanto, pues ya sea durante uno de los controles ginecológicos o en el momento del parto, pues esta mujer se puede vacunar, ¿no?
aunque pues, bueno, es una estrategia que va dirigida a grupos de alto riesgo y en general sabemos que las estrategias que no son universales y que van dirigidas a grupos de riesgo en general funcionan menos. ¿Pero qué limitaciones tenemos? Pues que los datos que hay sobre seguridad y efectividad de la inmunización frente a la tosferina en embarazadas son limitados. Se piensa que no tiene por qué ser diferente a la DT. Experiencia con la vacuna DT en embarazadas hay desde hace muchísimos años y sabemos que no hay ningún problema, pues esto no tiene por qué ser diferente. Y luego, una posible limitación es que podrían estos anticuerpos transplacentarios pues podrían interferir con los anticuerpos generados en la primovacunación en el lactante. Hay algunos estudios ya hechos que parecen indicar que esto no pasa, pero, bueno, pero es algo que está sobre la mesa. Hay muchos países, como los que les resumo aquí, igual aquí se ha incorporado alguno más, que están haciendo todas estas estrategias. La estrategia, por ejemplo, de vacunación en los adultos se está haciendo en todos estos países de aquí y la estrategia de vacunación en la embarazada, parte de Estados Unidos, que yo sepa, pues en estos momentos también Argentina la ha incorporado. Bueno, dejamos la tosferina y pasamos pues, al segundo tema, que era el de la hepatitis B y la diabetes, porque se plantea que hay que vacunar de hepatitis B a los diabéticos, ¿no? Y esto básicamente los únicos que lo han planteado son los americanos en Estados Unidos y desde hace un año. Pues porque desde el año 1996 ellos han descrito varios brotes, concretamente 29 brotes de hepatitis B en centros de pacientes crónicos y han visto que 25 de estos 29 brotes eran en personas diabéticas, ¿no? Y que se asociaban a monitorización de la glicemia. ¿Por qué? Pues porque al utilizar, pues, por ejemplo, la técnica pues, o del bolígrafo, de cualquiera de estos aparatos para medir la glicemia, aunque se cambiara la lanceta, si no se hacía una desinfección del sitio donde iba insertada automáticamente la lanceta en el aparato, esto podía quedar contaminado con sangre y después, al ir a pinchar al siguiente paciente pues, y contactar con la herida que se hacía en el siguiente paciente, esto podía actuar como mecanismo de transmisión de la hepatitis B, ¿no? Y esto, bueno, hicieron algunos estudios y demostraron que sí, que el compartir instrumental de medición de la glicemia, la falta de cumplimiento con las medidas básicas de control, era un factor de riesgo. Para comprobar este tema, ellos utilizaron bases de datos, de estas grandes bases de datos de sistemas de vigilancia que tienen ellos. Uno de ellos es el Emerging Infectious Program, entre los años 2009 y 2010, miraron cuántos casos de hepatitis B se habían declarado en diabéticos y vieron que eran 865 casos en diabéticos de entre 25, 23 y 59 años. Entonces, calcularon si la incidencia en diabéticos de esta edad era superior o inferior al del resto de personas no diabéticas y fíjense que encontraron un ratio de 2,1, o sea que la incidencia en diabéticos era superior a la incidencia en no diabéticos y esto pues de forma significativa, ¿no? Cuando lo miraron para aquellos diabéticos mayores de 60 años, encontraron que sí, que el riesgo era 1,5 veces superior, pero en este caso, pues como ven, el intervalo de confianza incluye el 1, por tanto, aquí las diferencias no serían estadísticamente significativas. Y luego utilizaron otra base de datos, que es esta de aquí, que es una base de datos que incluye pues, estudios o datos de seroprevalencia de diferentes enfermedades y encontraron que la seroprevalencia de anticore en diabéticos era un 60% superior a las de los no diabéticos, ¿no? Por tanto, en base a todas estas evidencias científicas, ellos en diciembre del 2011 incluyeron la vacuna dentro de lo que sería el calendario vacunal de personas con factores de riesgo, pues concretamente los diabéticos les recomiendan vacunar de hepatitis B. En el caso de los diabéticos de edad hasta 59 años, entre 19 y 59 años, pues recomiendan pues, fehacientemente que todos tienen que estar vacunados de hepatitis B y vean una categoría de recomendación. En cambio, en los más mayores de 60 años, por el hecho de los datos que les he mostrado antes, pues ellos lo ponen como categoría B y dicen que, bueno, que sea una recomendación individual en base pues, al profesional que atiende a este paciente, pues, que decida individualmente. Bueno, pasamos al siguiente tema, el tema de la vacunación antineumocócica con vacuna conjugada 13 valente.
Esta diapositiva la vieron ayer, o sea, todos yo creo que somos conscientes de que no solamente los niños menores de 2 años son un grupo de alto riesgo por una elevada incidencia de enfermedad neumocócica invasora, sino que también las personas mayores de 50 o 60 años tienen una incidencia más elevada de enfermedad neumocócica invasora. Pero además en el adulto tenemos un problema añadido, que no es que su incidencia sea prácticamente igual de alta que la del niño menor de 2 años, sino que la letalidad, como ven ustedes aquí, si siguen un poco la línea verde, la letalidad es mucho más alta en el adulto mayor que no en el niño. Además, sabemos que hay una serie de patologías, como son pues, todas las patologías inmunosupresoras, ¿no? El VIH, los cánceres hematológicos, que en diferentes estudios pues, se documenta repetidamente que son los grupos de más alto riesgo de enfermedad neumocócica invasora. Desde hace pues, prácticamente un año, la EMA en octubre de 2011 y la FDA en diciembre de 2012 pues ya autorizaron la vacuna antineumocócica conjugada 13 valente para su uso en adultos a partir de los 50 años. Y recientemente ha tenido que transcurrir pues, más o menos un año hasta que los organismos oficiales que hacen recomendaciones vacunales pues, digan cómo debería usarse o hagan sus recomendaciones en relación a cómo deberíamos usar esta vacuna, ¿no? En octubre el CDC, la CIP del CDC, se pronuncia en este sentido y aquí les muestro cuáles son las indicaciones que ellos hacen. Ellos la indican a partir de los 19 años, aunque por los organismos reguladores del medicamento esté la vacuna autorizada a partir de los 50 años, ustedes saben que la autoridad sanitaria puede decidir modificaciones de la ficha técnica en base a los datos epidemiológicos o en base al conocimiento científico que haya en aquellos momentos. Ellos consideran que la vacuna se debería poner a partir de los 19 años, pero prioritariamente a los grupos que les muestro aquí. Aquí ustedes tienen pues, las diferentes patologías de base en las que clásicamente se recomienda la vacuna antineumocócica. Aquí tendrían cuándo se recomienda, en qué situaciones recomendarían la conjugada 13 valente y aquí en qué condiciones se recomendaría revacunar con vacuna 23 valente. Pues básicamente ellos consideran que en Estados Unidos se recomienda que todas las personas con inmunosupresión y además dentro de las que no tienen inmunosupresión pero si tienen fístula de líquido cefalorraquídeo o llevan implantes cocleares, en todos estos casos se considera que son los de más alto riesgo de hacer enfermedad neumocócica invasora y que por tanto estos deberían vacunarse inicialmente con vacuna conjugada 13 valente y además revacunarse con vacuna 23 valente para ampliar el espectro de protección a los serogrupos que no están cubiertos por la 13. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que administramos la vacuna 13 valente hasta que ponemos el booster con vacuna 23 valente? Pues 8 semanas. Y aparte, pues en los inmunodeprimidos, en estos grupos de aquí, todos estos de aquí, aparte a los 5 años de la última dosis de 23 valente les deberíamos poner otra dosis de 23 valente. Estas son las recomendaciones de la CIP del CDC. Además, ellos hacen la matización, que esto pues, es lógico que pueda ocurrir, ¿no? De que hay muchas personas que ya las tenemos previamente vacunadas con 23 valente. Aquellos adultos que ya previamente los habíamos vacunado hace unos años con vacuna 23 valente, ¿qué tiempo tiene que pasar hasta que les podemos poner la 13 valente? Pues, en principio, el tiempo que debería pasar es de como mínimo un año desde que se ha aplicado la vacuna 23 valente hasta que se aplica la vacuna 13, porque si se hace antes se produce hiporrespuesta, o sea, la respuesta que conseguimos con la vacuna 13 es menor que la que conseguiríamos si este paciente antes no le hubiéramos puesto la 23. ¿Cuál es la situación en España? En España, en septiembre, el Ministerio de Sanidad hizo las recomendaciones no de indicación, sino de financiación, es decir, qué grupos de riesgo estaría financiada la vacuna 13 valente. Y estos son los grupos a los que el Ministerio considera como de financiación. Bueno, todos serían mayores de 50 años y serían los grupos básicamente de personas con inmunodeficiencias. Y esto es literalmente los diferentes grupos que constan en el documento del Ministerio, ¿no? Inmunodeficiencia e inmunosupresión como enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma, mieloma múltiple, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, trasplante de órgano sólido de progenitores hemopoyéticos, tratamiento quimioterápico inmunosupresor e infección por VIH.
Yo creo que todos ustedes son conscientes de que aquí faltan cosas, ¿no? El asplénico, por ejemplo, pues que es un grupo de muy alto riesgo de enfermedad neumocócica, pues bueno, no sé si se les ha olvidado o es que ellos no lo consideran de riesgo, no lo sé. Bueno, hay más recomendaciones en nuestro país. La Sociedad Española de Medicina Preventiva ha elaborado un documento de consenso. Ayer se presentaba este documento de consenso en Madrid, ayer por la mañana. Este grupo de trabajo pues, ha estado formado por diferentes personas que formamos parte pues, del Comité de Vacunas de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y ha estado liderado pues, por el doctor Vicente Domínguez. Y estas son las recomendaciones que hace la sociedad, ¿no? Por un lado, se distribuyen los pacientes en dos grupos, ¿no? Todo lo que serían los grupos de pacientes con enfermedad inmunosupresora, fístulas de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares y asplénicos, y las que irían, bueno, no todos son inmunodeprimidos, pero los hemos considerado dentro de este grupo, y luego las personas pues, con cirrosis, los hepatópatas con cirrosis, pues porque ustedes saben que los cirróticos cuando hacen una ascitis, pues una de las causas de infección de líquido ascítico más frecuente es el neumococo. En estos grupos, que consideramos como de más alto riesgo, pues, ¿cuál sería la indicación? En los que previamente no estaban vacunados con 23, pues la indicación sería ponerles una dosis de 13 y al cabo de 8 semanas, igual que hacen los americanos, 2 meses, pues una dosis de vacuna 23 valente. Y en el resto de grupos de personas que tienen condición médica de alto riesgo, pero no son inmunodeprimidos o no están dentro de estos grupos de aquí, la vacuna 13 valente, porque consideramos que la vacuna 13 valente es superior a la vacuna 23 valente en cuanto a inmunogenicidad, por lo menos, que son los datos que tenemos disponibles en estos momentos. Pero, como ven en este grupo, no les recomendamos ponerles un booster con vacuna 23 valente porque consideramos que son de menor riesgo que estos de aquí. En los que ya estaban vacunados previamente con una o más dosis de vacuna 23 valente, pues una dosis de 13 y al cabo de un año una dosis de 23, igual que hacen los americanos. Y en el caso de los de condiciones médicas que no son inmunosupresoras, pues únicamente una dosis de 13. Otras recomendaciones que actualmente pues, algunas comunidades autónomas ya tienen vigentes, pues, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha hecho unas recomendaciones, el Comité de Asesor de Vacunas. Estas recomendaciones están colgadas pues, en la web, pero aún la Comunidad de Madrid no las ha autorizado, bueno, aceptado, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son estas recomendaciones? Estas recomendaciones pues serían, aquí tienen todos los diferentes grupos de riesgo, entonces también está en base a la edad, mayores de 50 años, menores de 50 años, menores de 50 años pues se ciñen a la ficha técnica, hemos de seguir poniendo, o dicen de seguir poniendo 23 valente hasta que no se autoricen grupos más bajos de edad, y a partir de los 50 años, pues en los grupos de más alto riesgo, que básicamente serían los inmunodeprimidos, los asplénicos y los implantes cocleares o las fístulas de líquido cefalorraquídeo, una 13 seguida de una 23. Y en el resto de grupos es muy similar al documento de consenso de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Al resto de grupos de alto riesgo, pero que no son inmunodeprimidos, pues únicamente una dosis de 13. Algunas otras comunidades autónomas, Galicia, por ejemplo. Galicia también acaba de sacar sus recomendaciones, me parece que fue, no sé si en septiembre. Ellos también se centran en el grupo de mayores de 50 años, tal como marca la ficha técnica, y básicamente indicarían la vacuna 13 valente pues, en todo el grupo de personas inmunodeprimidas, asplénicos, fístulas de líquido cefalorraquídeo y implante coclear. Y Murcia es la comunidad autónoma que ha sido más atrevida, por decirlo de alguna forma, y que se ha adherido más a las recomendaciones de Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que la indicación ya la hace a partir de los 19 años de edad. Y en cuanto a los grupos, esto se ve muy pequeñito porque es que he hecho un corta y pega del documento, ¿no? Pero, bueno, como ven, todos los grupos de aquí serían los inmunodeprimidos, los implantes cocleares, la fístula líquido cefalorraquídeo, la insuficiencia renal y la asplenia, serían los grupos de más alto riesgo, pero a partir de los 19 años. Yo que sepa, el resto de comunidades autónomas aún sé que se está discutiendo en todas ellas, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo publicados no sé que haya más documentos.
Bueno, y por último, ¿qué tenemos respecto a la vacuna del herpes zóster? Es una vacuna pues, que no está en nuestro país, pero es una vacuna pues, que ya desde hace pues, bastantes años en Estados Unidos pues, la están aplicando en calendario de vacunación sistemática del adulto. ¿Qué datos epidemiológicos justificarían la utilización de la vacuna frente al herpes zóster? Pues bueno, pues básicamente que cualquier persona que haya padecido la varicela, y sabemos pues, que el 90% de los adultos o el 95% de adultos en nuestro medio pues, han padecido la varicela, somos susceptibles a padecer un herpes zóster. El riesgo de padecer herpes zóster a lo largo de la vida estaría alrededor de un 25%, pero a medida que aumenta la edad, este porcentaje va aumentando hasta un 50% más o menos en personas mayores de 85 años, ¿no? Y como factores de más alto riesgo, pues bueno, estaría la edad y la inmunosupresión. Fíjense las diferencias de incidencia de herpes zóster en función de si se trata de personas jóvenes, personas mayores pero inmunocompetentes o personas inmunodeprimidas, ¿no? Pasamos de tasas de incidencia de 0,4 a 1 a 1,2, 4,8 hasta casi pues, 190 casos por 1.000 personas año en el caso de las personas inmunodeprimidas. Hay estudios, varios estudios hechos en nuestro país que indican cuál es el impacto o los casos, por ejemplo, si miráramos pues, en cuanto a los casos más graves, los casos de herpes zóster que requieren hospitalización. Este es un trabajo que publicó en 2009 Ángel Gil y su equipo, ¿no? Mirando pues, las hospitalizaciones en España por herpes zóster desde el año 1998 hasta el año 2004, ¿no? Aquí tenemos los datos, las tasas de hospitalización por cada 100.000 personas, una tasa de 13 y pico, 13,4 casos por 100.000. Aquí tenemos la estancia hospitalaria, unos 12 días en media, y aquí tenemos los costes anuales que están generando en España las hospitalizaciones por herpes zóster, ¿no? 12 millones de euros. Un problema añadido es que una de las complicaciones del herpes zóster es la neuralgia posherpética, que aunque no es un problema grave, es un problema que altera la calidad de vida de forma importante en las personas que la padecen, ¿no? Y sabemos pues, que va paralelo su incidencia a la edad de presentación del herpes zóster. Cuanto más mayor, más incidencia de zóster y más incidencia de neuralgia posherpética. La vacuna que está disponible en Estados Unidos desde hace años es una vacuna que se está fabricada con la cepa OCA. No es diferente esta vacuna a la vacuna de la varicela. La única diferencia es que es una vacuna que tiene una carga antigénica mucho más alta, 14 veces superior la carga antigénica en cuanto a unidades formadoras de colonias que tiene la vacuna del herpes zóster respecto a la vacuna de la varicela. ¿Cómo actúa esta vacuna? Pues esta vacuna actúa reforzando la inmunidad que ya tenemos los que hemos pasado la varicela, ¿no? La inmunidad natural específica frente al virus de la varicela. Su indicación es básicamente para prevenir el zóster, pero no solo para prevenir el zóster, sino que, como verán, pues en los estudios que se han hecho a precomercialización de esta vacuna, se observa que esta vacuna pues, es eficaz para prevenir la neuralgia posherpética. En el 2006 se autoriza por la FDA en Estados Unidos y este mismo año, al cabo de unos meses, en Estados Unidos la ponen en calendario vacunal en adultos a partir de los 60 años. En Europa, esta vacuna también está autorizada, está mucho tiempo después de en Estados Unidos, pero la Agencia Española del Medicamento la autorizó, me parece que hace un par de años, en personas mayores de 50 años. Lo que pasa es que esta vacuna, pues por problemas de fabricación básicamente del laboratorio productor de la vacuna, es una vacuna que aún pues, en la mayoría de países europeos no se puede utilizar porque no está disponible. ¿Qué datos sustentan la eficacia de esta vacuna? Pues básicamente este ensayo clínico de aquí. Es un ensayo clínico que se publicó en New England en el 2005, que incluía, como ven, un volumen importantísimo de personas, más de 38.000 personas mayores de 60 años, que se randomizaron en dos grupos. Un grupo recibió la vacuna frente al herpes zóster y otro grupo recibió un placebo. Y entonces se hacía un seguimiento durante 3 años para ver la incidencia tanto de herpes zóster como la incidencia de neuralgia posherpética. Y los resultados los tienen aquí. Eficacia frente a la carga de la enfermedad, frente a la presentación de herpes zóster y de neuralgia posherpética en conjunto, ¿no? 61% de eficacia. Aquí tienen cuál fue la incidencia en el grupo vacunado y aquí tienen cuál fue la incidencia en el grupo placebo y aquí lo tienen distribuido por los dos grupos de edad. ¿Y cuál es la eficacia de la vacuna para prevenir neuralgia posherpética? Pues de un 66%. Aquí también se ve pues, claramente la diferencia que hay en las tasas entre los vacunados y el grupo placebo. ¿Qué novedades hay después de
desde el 2006 que están vacunando hasta ahora. Pues acaba de salir un trabajo, y con esto ya prácticamente acabo, acaba de salir un trabajo en Clinical Infectious Disease, un trabajo publicado, pues me parece que está en la versión electrónica, me parece que es del mes de diciembre de ahora, de 2012, en que analizan cuál es la persistencia de la protección de la vacuna frente al herpes zóster a medida que pasa el tiempo. Aquí tienen el grupo, y esto se ha hecho en base a estas 38.000 personas que se incluyeron en los ensayos clínicos y que se vacunaron, pero que solamente tenían seguimiento de 3 años. Pues a los 7 años del seguimiento, aquí pueden ver cómo ha evolucionado la incidencia de la enfermedad y aquí pueden ver cómo ha evolucionado la incidencia de la neuralgia postherpética. Les resumo los datos aquí. Se partía de una incidencia inicial, de una efectividad inicial del 51,3% y ha bajado a los 7 años a un 39%. Y aquí la neuralgia postherpética se partía de un 66,5% y ha bajado a un 60%. Por tanto, la conclusión de los autores es que parece que hay una pérdida de protección a lo largo del tiempo y que igual habría que dar una dosis booster, pero de momento este es el único trabajo que documenta esto y de momento en Estados Unidos aún no han decidido si van a administrar dosis boosters o no. Bueno, y les avanzo pues posibilidades de futuro. Esta vacuna, la vacuna que teníamos o que tenemos o que tienen Estados Unidos hasta ahora para hacer frente al herpes zóster, es una vacuna que por ser atenuada, pues lógicamente no se puede administrar al grupo que más lo necesita, que son las personas inmunodeprimidas, porque son las que tienen, como hemos visto, una incidencia más alta de herpes zóster. Hay una vacuna que está en investigación, es una vacuna de GSK, es una vacuna que está fabricada a partir de la glicoproteína E, que es una de las glicoproteínas de superficie más importantes de herpes zóster y que además es una proteína que es esencial para que el virus pueda entrar y se pueda diseminar dentro de las células, ¿no? Esta vacuna, por tanto, es una vacuna que sería pues, inactivada, por tanto, pues, que tendría todas las características idóneas para poderse administrar a los pacientes inmunodeprimidos. Es una vacuna que lleva un adyuvante, uno de los adyuvantes de GSK, y actualmente está ya en una fase 3 de investigación. Se hizo un primer estudio en personas inmunocompetentes mayores de 50 años en el que participamos diferentes hospitales de España, entre ellos el Hospital Clínico, el Dr. Bayas y nosotros mismos, y actualmente este estudio pues, ya finalizó y ahora estamos en fase 3 en pacientes con trasplantados de progenitores hemopoyéticos. Este estudio lo iniciamos hace 3 meses en nuestro hospital y junto con otros hospitales también del país, y en marzo, seguramente en marzo del 2013, se va a iniciar también el fase 3 en otros pacientes inmunodeprimidos como son trasplantados de órgano sólido y pacientes oncológicos. Muy bien, pues yo con esto pues acabo y luego ya en la discusión, pues si quieren podemos continuar hablando de alguna cosa. Muchas gracias.